Buenas noches con todos, ¿cómo estamos? Un domingo más, una semana más, comenzamos en la presencia de Dios, juntos aquí, no de manera física, porque seguimos en cuarentena, seguimos enclausurados, tratando de vencer el virus, pero de manera virtual, esa herramienta que Dios nos permite comunicarnos, ¿no? Estamos juntos como iglesia, a la iglesia acá de Pisco, Vida en Cristo acá en Pisco, y todos los que van a tener acceso a ese video, que sea de bendición ese tiempo que vamos a estar juntos, que esa palabra que voy a compartir sea de bendición en su vida, que se pueda meditar en ella y que ella venga a traer renuevo a su vida, darle fuerza para seguir adelante aún en estos tiempos de dificultad. Amén. Estamos hablando, ¿no? Estamos estudiando junto con la iglesia el libro de 1 Corintios y estamos en el capítulo 10. La semana pasada hablamos de los primeros versículos, los primeros 12 versículos, capítulo 10 de 1 Corintios, tratando de sacar enseñanza y ejemplo de lo que pasó con los israelitas cuando salieron del Egipto y estuvieron en el desierto. Y vimos que la mayoría de ellos no agradaron a Dios por su manera de ser, por lo que hicieron. Y Pablo nos enseña, ¿no?, a sacar ejemplo de ellos y no cometer los mismos errores. Y él sigue, el versículo 13, y yo quisiera avanzar un tanto más en este capítulo, pero me quedé en el versículo 13 y no pude salir de ahí. Muy rico el versículo 13. Me quedé ahí meditando, tratando de sacar las enseñanzas y estudiando. Y hay mucho que aprender del versículo 13. Entonces hoy vamos a quedar en el versículo 13 del capítulo 10 de 1 Corintios. Abra conmigo usted que pueda. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 13, Pablo dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y ese versículo se me quedó y empecé a meditar. Y ese tema, ¿no?, de la tentación. Y Pablo justo dice que de la tentación ven tratando del ejemplo de los antiguos, de lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Y de pronto les dice a los corintios: no ha sobrevenido sobre ustedes tentación que no sea humana. O sea, no hay tentación sobrehumana. Y empecé a meditar en esa palabra, se me quedó, empecé a estudiar, a escuchar, a leer sobre la tentación. Y es interesante que la palabra en el griego, tentación, es la misma palabra para probación. Ser probado y ser tentado en el griego tiene la misma palabra. Por supuesto que no tiene el mismo sentido. O podemos decir, ellas van juntas en general, van juntas la tentación y la probación. En general somos tentados para ser probados. Pero hay diferencias. Y quisiera hablar un poquito de esa diferencia de la tentación y la probación. Y quisiera también hablar a ustedes lo que aprendí meditando ese texto sobre tres verdades sobre la tentación y tres fuentes de la tentación. O sea, tres verdades al respecto de la tentación y tres fuentes de tentación. Que lugares que viene o cosas que viene la tentación a nosotros. Entonces quisiera meditar un poquito con ustedes en ese tiempo, que sea rápido, pero que sea algo profundo, que ustedes puedan meditar y que haga diferencia, ¿no? Estamos viviendo ese tiempo enclausurados y mucha gente es tentada a mucha cosa. Y en general, ¿no?, escuchamos: no, me vino la tentación, no pude resistir. No pude resistir la tentación. En general las personas que están haciendo dieta, ¿no? Una torta rica, no pude resistir. Y en realidad es mentira, ¿no? El no poder resistir es mentira, porque la palabra está diciendo que no hay tentación que no podamos resistir. Entonces, ¿qué pasa? Es que no queremos resistir. Nos dejamos sobrellevar y no pasamos la prueba que muchas veces Dios permite. Y una cosa que aprendí de la diferencia de la tentación y la probación es que la tentación tiene que ver con debilidad. La tentación va en ti, en su debilidad, en lo que eres débil.
Yo me quedé meditando, ¿no? En una lucha de boxeo. En general, antes de la lucha, los oponentes, ¿no? Estudian, ven en videos otras luchas que su oponente luchó para ver cómo hace, cuál es su debilidad, qué lado es más débil, qué mano es más fuerte, qué mano es más lenta, qué mano es más rápida. Uno estudia el otro para buscar debilidades, entonces a la hora de luchar van a andar fuerte en esas debilidades tratando de vencerlos. Y así es el diablo, nuestro enemigo. Él nos tenta, el diablo nos tenta. ¿Y dónde nos tenta? En nuestra debilidad. El diablo está siempre estudiándonos. Como dice la palabra, está alrededor, tratando de buscar nuestra debilidad y tragarnos como un león, dice la palabra. Entonces el enemigo siempre va a buscar en ti, en mí, nuestras debilidades y nos va a tentar en esa debilidad. Nadie va a ser tentado en lo que es fuerte. Nadie va a ser tentado en lo que es firme. No. Siempre el enemigo va a tratar de tentarte en donde eres débil, en su debilidad. Por eso tenemos que estar atentos. Entonces la tentación tiene que ver con debilidad. En cambio, la aprobación tiene que ver con fortaleza. Dios te prueba para saber si eres fuerte, si estás fuerte en esa situación, o para que te fortalezca en esa situación, que se dé cuenta que eres débil en tal punto, viene la tentación, usted se da cuenta que eres débil ahí, y entonces empieza a fortificarte y para ser probado por Dios. Entonces es muy interesante eso, cuando Pablo dice, no hay tentación sobrehumana, no hay tentación que no podáis soportar, sino que Dios es fiel y junto con la tentación te da la manera de escaparte, la manera de aguantarte, de soportar la tentación. Entonces no hay excusa para decir, ay, una tentación no puedo soportar, fue más fuerte que yo. No existe eso, es mentira del enemigo. Entonces Dios dice que Él da junto con la tentación la fortaleza y el escape, la manera de soportar esa tentación. Entonces es interesante pensar que solo en Dios podemos soportar la tentación. Interesante también saber que Santiago dice que Dios a nadie tenta y tampoco puede ser tentado de nada. Entonces Dios no nos tenta, Dios nos prueba, el enemigo nos tenta, pero Dios permite en muchas ocasiones que el enemigo nos tente para probarnos. Por eso digo que siempre van juntas la tentación y la probación. El enemigo te tenta tratando de hacerte caer, pero Dios permite que sea tentado por el enemigo para probarte y hacerte fuerte. Y entonces es interesante uno tratar de entender eso. La tentación y la probación en general van de la mano, pero Dios no nos tenta, el enemigo nos tenta, quiere derrumbarnos, quiere tragarnos, quiere hacernos morir. El enemigo vino para matar, robar y destruir. Entonces le viene con la tentación. Y Dios no, Dios viene para dar vida y vida abundante. Entonces Él nos prueba para hacernos fuertes, para darnos fortaleza ante la tentación. Amén. Entonces vamos a comenzar viendo primero las 3 verdades que aprendo sobre la tentación. 3 verdades. La primera verdad sobre la tentación. La tentación es inevitable. No hay cómo evitar. Nadie puede huir de la tentación. Va a venir la tentación. La tentación es inevitable. Segunda Timoteo 3:12 dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El enemigo le va a perseguir, el enemigo le va a tentar, el enemigo le va a tratar de hacerte caer y va a utilizar personas, va a utilizar muchas veces la familia para perseguirte y hacerte caer en la tentación. Entonces es inevitable que seas tentado. Mira que ser tentado no es pecar. Pecar es caer en la tentación, es no ser aprobado. Entonces la tentación viene para todos. Es inevitable, no tiene cómo evitar la tentación. La va a venir en todo caso, en todo tiempo y general en lo que eres débil. En su debilidad va a venir. Estamos encerrados y hay mucha debilidad en el área sexual en el mundo hoy, ¿no? Esa área el enemigo trató de distorsionar de una manera y en general hoy que la gente está encerrada ha aumentado el acceso a la pornografía, ha aumentado el acceso a pedofilia, ¿no? Que se dice, ha aumentado los abusos sexuales. ¿Por qué?
Son tentaciones que vienen y las personas son débiles y no resisten. Entonces, y viene para todos, no solo para los malos, pero también para nosotros, cristianos. El enemigo está ahí y va a tratar de tentarte en la falta de paciencia. Ay, ya no aguanto, ya no soporto, ya no tengo paciencia. Estoy a punto de agarrar a mi hijo por el cuello. Y a veces nos hablamos eso. Y somos tentados a hacer lo que no se debe. Somos tentados a dejar los niños todo el día en el televisor, en internet, con la tablet, con el smartphone, con la computadora. Somos tentados para que nos deje en paz, entonces lo dejo todo el tiempo ahí. Y no está bien. Y vamos a ser tentados, hermanos, en todo lado. De todas las maneras, el enemigo quiere derrumbarte. Y la tentación está para ahí, pero la palabra dice que no hay tentación que no podamos soportar. Dios nos da el escape, Dios nos da la salida. Entonces, hermano, no permita caer en la tentación. La cosa que va a ser tentado, como dije, la tentación es inevitable, viene para todos. La segunda verdad sobre la tentación es que la tentación viene para todos. Es inevitable, no hay como evitarla, y ella viene para todos. No importa si eres un cristiano que ora todos los días, que ayuna todos los días, que tiene años de cristiano, la tentación viene para ti. Mira, vino para Jesús. Mateo 4:1 dice que Jesús fue tentado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Dios no lo tenta, el Espíritu Santo no lo tentó, pero lo llevó al desierto para ser tentado. ¿Y fue tentado en qué? En su debilidad. Había ayunado 40 días. Entonces tuvo hambre, dice la palabra. Y el enemigo, el diablo, empieza a tentarlo en eso. Tentarlo en cómo ser hijo. Si eres hijo de Dios, haz cambiarte la piedra en pan. Si eres hijo de Dios, salta de ese alto y los ángeles te van. Y empezó a tentarlo. Entonces, la tentación viene para todos. Se vino para Jesús. Si Jesús fue tentado en todo lo que somos tentados. Jesús fue tentado en todo, hermano. No es porque Jesús era hijo de Dios que él no fue tentado. No, él fue tentado, dice la palabra, fue tentado en todo, pero sin pecar. Y no vale que diga, pero ese era hijo de Dios. Dice la palabra que él no se otorgó, no tomó el hecho de ser hijo de Dios como algo que tenía que estar agarrado. Vino como 100% humano, hombre como yo y usted. Él tenía sueño, él tenía que dormir, tenía hambre, tenía que comer y fue pasado por todo tipo de tentación y soportó a todos, y de todos Dios lo libró y no pecó. Entonces la tentación viene para todos, sea cristiano o no, sea nuevo converso, sea antiguo en la iglesia, sea apóstol, sea lo que sea, pastor, líder, sea una persona que ayuna mucho, que ora mucho, no importa, la tentación viene para todos. Tenemos que estar preparados. Y la tercera verdad sobre la tentación es que la tentación tiene libramiento. La tentación tiene libramiento. Entonces, tres verdades. La tentación es inevitable, la tentación viene para todos y la tentación tiene libramiento, como leemos, ¿no? El versículo 13, el 1 Corintios 10, dice que junto con la tentación Dios ya nos da el libramiento. Dios nos da la manera de soportar, de escapar, de no caer en la tentación, de no pecar. Entonces toda tentación tiene libramiento, toda tentación. No hay tentación que no haya libramiento. Toda tentación, como dice el versículo, no es sobrehumana, tiene capacidad de soportar porque Dios es fiel y junto con la tentación te da el libramiento, te da la manera de soportar, la manera de vencer. Entonces ahí es la prueba de ustedes, eres aprobado. Entonces siempre que pecamos ante una tentación, no es que no pudimos soportar, no lo quisimos, fuimos débiles y pecamos. Pero nada tiene que ver con la tentación. Mucha gente dice, pequé, pero el enemigo es muy fuerte y me tentó y no pude soportar. Mentira, hermano. Está mintiendo. Usted miente o la palabra miente. Y perdón, pero yo creo en la palabra y la palabra no miente. Entonces el mentiroso eres tú cuando dice no soporté. Mentira. Dios te dio libramiento y no quisiste. Fuiste débil y no fuiste aprobado. Entonces, hermano, junto con toda tentación hay un libramiento. Y vamos a hablar más adelante sobre eso, cómo se libra de la tentación.
Entonces hablé sobre 3 verdades sobre la tentación y ahora quisiera hablar sobre 3 fuentes de tentación. 3 fuentes. Y es interesante saber las fuentes de la tentación para que usted esté atento. Vemos en la Biblia, ¿no? En la batalla como manera de guerra, cuando uno se iba a guerrear el otro. Historias en la Biblia cuenta cuando el pueblo de Dios salía en guerra, en batalla contra otras naciones. Dice que cuando llegaba ante la nación, se tapaba todas las fuentes de agua que había alrededor. En ese tiempo no había agua en el caño como tenemos hoy. Ellos tenían que abrir fuentes, abrir huecos para abrir pozos de agua para tener agua en el pueblo. Entonces salía la gente, recogía agua para lavar, cocinar. Entonces tenía sus fuentes de agua. Y cuando venía el enemigo, ¿qué hacía el primero? Tapaba todas las fuentes, cerraba con tierra, con piedras. ¿Para qué? Para que el pueblo no tenía que tomar, tenía que salir porque tenían sed y ahí ellos los vencían. Ellos venían sobre ellos y los mataban, los tomaba posesión y los vencía. Entonces una manera de vencer la tentación es tapar las fuentes, es conocer cuáles son las fuentes de la tentación, de dónde viene, de dónde proviene la tentación para ponernos fuertes ante la tentación y cerrar todo tipo de brecha, todo tipo de fuente que venga hacia nosotros. Entonces la primera fuente de tentación que yo aprendo es la naturaleza de caída del hombre. La propia naturaleza de caída del hombre por causa del pecado es una fuente de tentación y el enemigo sabe de eso y utiliza de eso. Mira lo que dice Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entonces, está diciendo acá, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces el pecado nos hizo personas vivos muertos. Entonces la naturaleza de caída del hombre es una fuente para el enemigo venir en contra de nosotros. Él sabe que tenemos deseos pecaminosos. Él sabe que venimos de una naturaleza de caída de la gracia. Entonces él utiliza eso en contra nuestra para tentarnos. Entonces cuando nos damos cuenta de eso y empezamos a poner atención a nuestra vida y a nuestra manera de ser, entonces cerramos esta brecha, cerramos esa fuente y el enemigo ya no tiene cómo tentarnos, o puede tentarnos pero no nos derrumba porque ya estamos atentos a esa fuente, nuestra naturaleza pecaminosa. Nunca podemos decir, ya no tengo pecado, ya soy fuerte, ya no voy a caer. No, mentira, tenemos una naturaleza que cargamos. Una pastora, amiga de nosotros, pastora nuestra de Jucún, pastora Fátima, ella decía, estamos ahí cargando muertos, nuestro muerto estamos cargando, lo vamos a entregar cuando Cristo venga, pero a cada rato ese muerto quiere revivir y tenemos que agarrarlo a palazos para que siga muerto. Nuestro antiguo yo, nuestra naturaleza pecaminosa, ahí la cargamos hasta el último, hasta cuando Cristo venga vamos a tener que cargar esa naturaleza, pero mantenerla muerta, cuando quiera revivir, a palazos, a través de la palabra de Dios, para que siga muerta. Entonces cuando cerramos esa fuente de la naturaleza pecaminosa, no caemos en las tentaciones del enemigo. Es una fuente que hay que ser cerrada. Segunda fuente de tentación, el mal personal. O sea, Satanás y todo lo demoníaco, todo que viene de parte de Satanás, en la naturaleza o el mal personal, que leemos acá también en Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿De quién está hablando? Del diablo, el príncipe de este mundo. El príncipe es del maligno, el que opera en los hijos de la desobediencia. Entonces cuando yo sé que hay una fuerza demoníaca, cuando yo sé que el Satanás existe, interesante pensar, la principal arma que el enemigo tiene en contra de las personas
es que las personas creen que Él no existe. Entonces todo lo que pasa de malo, Él nunca va a decir al diablo, porque Él no cree en el diablo. Entonces el diablo puede hacer lo que quiera, nunca le van a decir que fue Él, porque no creen que Él existe. Pero nosotros que conocemos la palabra sabemos que el enemigo es real. El diablo es real y dice que está operando en los hijos de la desobediencia. Entonces cuando yo sé que el enemigo es real, que ese mal demoníaco es real, yo lucho, peleo, y eso llamamos batalla espiritual, guerra espiritual. Tenemos que hacerla todos los días, guerrear, impedir que el enemigo utilice personas en contra nuestra, utilice situaciones en contra nuestra, utilice nuestra familia. Entonces siempre protegemos. Mi deber como papá, mi deber como líder en mi familia, interceder y hacer batalla espiritual por mi esposa, por mis hijos. Todos los días tengo que impedir que el enemigo tenga acceso a mi vida, acceso a la vida de mis hijos, acceso a mi familia, acceso a mi esposa, acceso a mi matrimonio, acceso a mi hogar. Tengo que todos los días batallar, cerrar esa fuente del mal personal, que es real, es verdadero y está ahí. Y necesitamos cerrar esa fuente a través de la batalla espiritual. Por eso es una verdad que tenemos que tener en cuenta en contra de la tentación. Es una fuente de tentación, el enemigo que viene en contra de nosotros. Y la tercera, hermano, la tercera fuente de tentación es el sistema del mundo decaído. El sistema de un mundo decaído. En 1 Juan 5:19 dice lo siguiente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El sistema decaído del mundo está bajo el maligno. Entonces el sistema del mundo es malo, está dominado por el enemigo. El mundo ya es el maligno, el sistema del mundo. Entonces, ¿por qué hay corrupción? Porque el enemigo está ahí. ¿Por qué hay asesinato, muerte, tanta maldad, guerra, tanta cosa fea en el mundo? Porque el sistema del mundo es decaído. El sistema del mundo es pecaminoso. Y el enemigo utiliza del sistema del mundo para tentarnos. Un ejemplo: muchas personas no pueden trabajar, no tienen cómo solventar. Entonces uno puede ser tentado a hacer algo para ganar una plata de manera ilícita. Ya Dios conoce mi situación y apareció la oportunidad de agarrar una plata que no es mía, entonces lo voy a hacer porque, mira, estoy pasando necesidad. Entonces una tentación, un momento, el enemigo utilizando del sistema decaído, del mundo corrupto, del mundo decaído, para hacerte pecar. Una tentación. Y eso en varias áreas. Cantidad. ¿Cuántas veces yo fui a renovar el documento de mi carro y tenía que pagar una cantidad para renovar, para que tener mis documentos en regla? Y las personas dicen: mira, pero hay esa cosa aquí que se puede hacer y se paga menos. Es una manera equivocada de hacerlo, pero te ofrecen. Y si uno no está firmado en Dios, en la palabra, o está siendo tentado, mira, el enemigo me está tentando, pero yo digo, no, quiero hacer lo correcto. Ahí fui aprobado. Entonces el enemigo utiliza del mundo decaído, del sistema del caído del mundo, para tentarte a ti, tentarme a mí. Tenemos que estar atentos, hermano, y cerrar también esas fuentes. El mundo decaído es una fuente de tentación y el enemigo utiliza de eso. Entonces, esas tres verdades sobre tres fuentes, ¿no?, de tentación: la naturaleza decaída del hombre, el mal personal, el enemigo, Satanás y sus demonios, y el sistema del mundo decaído, son fuentes de tentación que el enemigo va a utilizar en contra tuya, en contra mía, para hacernos caer, para hacernos pecar. Entonces tenemos que estar muy atentos, hermanos, muy atentos para no caer en esa trampa. Entonces, hermanos, para terminarnos ese tiempo de meditación sobre el respeto a la tentación, la probación, la única manera de vencer toda tentación es conocer, ¿no?, las verdades sobre ellas, conocer las fuentes de ellas, las fuentes de las tentaciones, y cerrarlas. ¿Y cómo cerramos o cómo vencemos? ¿Cómo Dios nos da el libramiento de toda tentación? Es como Jesús fue librado.
Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y siempre que el diablo lo tentaba, él se defendía ¿con qué? Con la palabra de Dios. El diablo decía eso y eso y eso. Y dice, la palabra dice, está escrito en la palabra, eso y eso y eso. Cambia esas piedras en panes. Está escrito, ni solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra de Dios. Entonces, hermano, la única manera de vencernos, la única manera de soportarnos cualquier que sea la tentación, es a través de la palabra de Dios. Cuando Pablo dice, versículo 13, ¿no? Dios es fiel, junto con la tentación, nos da también el libramiento para que podamos soportar. Entonces, ¿cuál es el libramiento? La palabra. ¿Dónde está ese libramiento que Dios nos da? La palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra. Es nuestra defensa en contra de toda tentación. Cualquier tentación que viene en contra tuya, si usted conoce la palabra, si usted medita la palabra, si usted trata de poner por obra la palabra de Dios, usted va a tener fuerza suficiente para vencer la tentación y ser aprobado por Dios. Entonces, hermano, no hay otra manera de vencer la tentación sino por la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios. No hay otra manera. Ese es el libramiento que Dios nos da. Cuando usted medite en la palabra, como dice el salmista, no, medite en la palabra de día y de noche. ¿Por qué? Para no caer ante la tentación. El enemigo va a tentarte todo el tiempo, como vimos, ¿no? Todo el mundo es tentado. Es inevitable ser tentado. El enemigo utiliza las fuentes de tentación, nuestro pecado interior, nuestro hombre decaído, Satanás con sus trampas, con sus cosas, y el mundo, el sistema del mundo decaído, son fuentes de tentación. Y para cerrar esas fuentes, solamente a través de la palabra de Dios. Como Cristo venció la tentación, toda tentación que Cristo venció fue a través de la palabra de Dios. Nosotros igual, solo podemos vencer la tentación a través de la palabra de Dios, confiando, conociendo y viviendo la palabra de Dios. Amén. Que guarde, hermano, esa palabra en tu corazón. Quisiera terminar con ese texto de Hebreos 4, 13 a 16, que dice lo siguiente: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hablando de Dios. 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, el oportuno auxilio. Debemos acercarnos al trono de la gracia. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Viviendo la palabra, orando, ayunando, intercediendo, estudiando, meditando en la palabra, viviendo la palabra, poniendo por obra. Así nos acercamos a Dios y así Él nos da el socorro oportuno. Cuando la tentación viene, el Espíritu Santo nos llena de fuerza, de poder, porque estamos firmados en su palabra y vencemos toda tentación. No caemos en la tentación del enemigo. Entonces, hermanos, no permita que ese tiempo sea un tiempo de tentaciones a los cuales tú no vas a poder vencer. No, esté atento, como el enemigo está atento a ti, tratando de buscar su debilidad y hacerte caer, esté atento también al enemigo. No baje la guardia, hermano. A veces estamos ahí, ya no voy a la iglesia, estoy tranquilo. No baje la guardia, porque el enemigo no baja. Él va a tratar de hacerte caer. Él quiere derrumbarte, él quiere que tú cedas ante la tentación. Entonces tú tienes que estar atento, alerta, vigilante, para no caer en la tentación. Y no cayendo en la tentación, eres aprobado por Dios. Amén. Dios me lo bendiga mucho. Quisiera terminar con una canción que me la aprendí hoy y espero que sea de bendición para ti. Habla de esa verdad de no ceder ante la tentación. Esa canción se llama Tentado no seas.
Tentado, no cedas, ceder es pecar. Más fácil será-te luchando triunfar. Valor pues gustoso domina tu mal. Jesús librarte puede de asalto mortal. En Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma, y Él te hará vencedor. Evite el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, impúdica voz, tu corazón guarda de codicia atroz. En Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, y Él te hará vencedor. Amante, benigno, enérgico sé, en Cristo ten siempre indómita fe. Verás sea tu dicho, de Dios es tu ser. Corona te esperas y vas a vencer. A Jesús pues acude, sus brazos tu alma hallarás dulce calma, y Él te hará vencedor. A Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma, y Él te hará vencedor. Y Él te hará vencedor. Y Él te hará vencedor. Amén. Acude a Jesús y Él te hará vencedor. No ceda ante la tentación. Amén. Dios me lo bendiga. Una buena semana. Día miércoles estamos juntos. Y estén atentos a nuestras redes sociales. En el Facebook de IVE, en el Facebook de la iglesia, el Facebook de Té de Muñecas, el Facebook del proyecto Protégeme. Siempre estamos haciendo lives para bendecir a la gente, para alertar a la gente sobre dificultades, tentaciones que están ahí. Entonces siempre esté atento ahí en WhatsApp. Esté siempre atento porque por ahí estamos siempre dando una información u otra, llamándoles a participar de un proyecto, de una live, de un momento. Entonces esté siempre atentos, hermanos, estamos siempre en comunicación para que no te pierdas de nada y seguimos juntos haciendo la obra de Dios. Amén. Dios me lo bendiga. Una buena semana y que Dios te dé fortaleza ante las tentaciones. Amén. Hasta luego.